Buenas noches, Link. Sonido si tiene. Buenas noches. Bien. Puso lenta la máquina. Ahí está, ya hay sonido. Espero que ahí funcione. Compañero, buenas noches. ¿Se escucha por lo menos? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Se escucha, licenciado. Sí se escucha.
no hay inconvenientes en el tema de la comunicación, de la visualización. ¿Se escucha? Hoy sí, ya me miro aquí. Se escucha, Sí, licenciado. Ya lo vemos. Sí, ya lo vi, espero que no se vaya. Y no la voy a menear, mejor aquí lo voy a dejar como está. Quería poner la imagen ahí, pero voy a aprovechar y me disculpen, he estado aquí. Recuerden que ustedes están con un abogado pobre, un catedrático pobre, y debo de cambiar todo este tipo para poder insertarme en la cátedra, pero sí tengo inconvenientes ya con el aparato que tengo. Miren, estoy no preocupado porque iba a reiterar lo que tenemos ahorita en el escenario de la estructura agraria del país. Estoy hablando de la burguesía tradicional, la burguesía moderna, el contenido de entender que es un campesino pobre, los campesinos medios, el campesino rico, los proletarios agrícolas. Todo ese concepto de la estructura agraria, por favor, ya he adelantado mucho, ya he trabajado en ello, pero ahora van ustedes a tomar el libro, cualquier libro que tengan ahí, el manejo de la estructura agraria, que estamos hablando ya que son parte de lo que va a entrar en el examen. Todavía falta para el examen, pero de una vez lo estoy adelantando porque creo que ya no nos vamos a ver hasta el día del examen. ¿Me están poniendo atención? ¿Se escucha? Porque tengo, no sé si se me está Sí, licenciado, sí se escucha. Perfecto, perfecto. ¿Cuál es el tema del manejo de la estructura agraria? Bueno, hablar de las distintas clases sociales en el agro guatemalteco. ¿Qué me refiero en el agro guatemalteco? Estoy hablando que hemos estado definiendo todo un planteamiento de la realidad del campo guatemalteco. Habíamos visto algunas características, anoten las características del derecho agrario, los objetivos del derecho agrario. Estamos hablando que es democrático, estamos hablando que es de incidencia económico-social y estamos hablando que es tutelar de los campesinos. Ese valor de la tutelaridad campesina es bien importante determinarlo. Vuelvo a repetir, ya he platicado de este tema, pero hoy voy en la consonancia que estamos preparando lo que va a venir en el examen como tal. ¿Estamos de acuerdo? Independientemente de eso, hemos hablado, gracias compañero, hemos estado hablando que ustedes desarrollen para el examen, pero es porque está en el marco de la estructura agraria. Cuando dijimos nosotros que el derecho agrario es realista y objetivo, ¿en qué habíamos concluido en ese tema, compañeros? Cuando dijimos que el derecho agrario era realista y objetivo. ¿Alguien quiere participar? Licenciado, dijimos que era realista porque analiza todas las acciones del ser humano en la sociedad y objetivista porque busca darle solución a este tipo de problemas que se da en todo lo agrario. Perfecto, es correcto, Elder. Cuando nosotros, lo que estoy planteando es que ustedes tienen que tener las características del derecho agrario. Es realista, es objetivo, es democrático. Así como el derecho penal se le aplica, entre comillas, ¿va?, a los ricos y a los pobres. Eso es entre comillas. Se dice que el derecho penal es democrático porque se le aplica a todos por parejo. ¿Es cierto eso, compañeros? No, Lee. No. Pero teóricamente así está planteado, ¿me explico? Por ejemplo, yo veo hoy, sale libre mi compañero y amigo, y le digo compañero y amigo por razones de orden ideológico histórico, al compañero César Montes, que lo acusan de un asesinato estando él a 350 kilómetros de distancia de donde ocurrió el hecho. Sin embargo, hay 3 mujeres campesinas
hay 3 mujeres indígenas y que una anciana de ellas hasta con muletas no puede ser que haya tocado a integrantes precisamente del ejército. Es algo imposible. Sin embargo, no sé cómo está esa resolución en ese campo, pero ¿dónde está la objetividad? ¿Dónde? Es decir, el marco democrático del derecho agrario es que partiendo de la realidad objetiva de cómo está distribuida la tierra en términos de burguesías agraria moderna y una burguesía agraria tradicional, e irme a entender que el escenario donde trabaja la mayoría de nuestro país es en un marco, les decía, de 17,000 kilómetros, que nos meten los 8 millones de personas o familias ahí, sin derecho a respirar más que cultivar. Producciones de sobrevivencia. Si yo medio voy a sobrevivir, porque lo que produce ese campesino en esa microfinca, microfundo o los minifundios, lo que produce ahí es una cosecha al año de ¿cuánto? Lo que vendo ahí lo voy a vender ahí a la carnicería. Y no voy a comparar mi desarrollo de un minifundio a una propiedad que tiene 200 caballerías de tierra y su producción es el azúcar, la palma africana, el algodón y fincas ganaderas. No quiero ir más allá, decía, porque en el marco ese de lo que quiero que marquen en el estudio, estoy ahí profundizando en lo que hay que estudiar, es el que ustedes puedan comprender y entender en toda su plenitud la extensión de la problemática agraria del país. Eso está en la POLA, está en el otro compañero, ahí están definidos el tema específico. Ya lo hemos platicado, pero estoy ahondando eso porque me acaba en la clase anterior, que por cierto que la vi completa, pero aquí ya me está generando problemas, la máquina se va. Por eso es que me adelanté de una vez a definir el tema de lo que va a venir en el examen. ¿Qué más va a venir en el examen? Estudiar lo que es la reforma agraria. Si hay que leer los primeros 10 artículos, no hay que leer, por haber deben de leer la ley del decreto 900, por concepto, pero considerando si los primeros artículos es bueno, ustedes tienen un concepto de lo que es la reforma agraria del 44. Pero ¿por qué necesito? Porque es necesario que ustedes tengan bien claro los conceptos para que los definan en el examen de lo que es una reforma agraria, lo que es una reforma agraria integral, lo que es fundamentalmente una revolución agraria. Y también vamos a hablar lo que es una transformación agraria. Hay también zonas de desarrollo agrario. ¿Por qué les estoy dando estos temas? Si ustedes tienen una realidad nacional de entender cómo está la situación del país, comprenderán y entenderán también que hay que resolver el problema. ¿Y qué es lo que vamos a aplicar en nuestro país? ¿Qué vamos a hacer para resolver el tema agrario del país? ¿O creen ustedes que el tema agrario de la nación es correcta como está en este momento? ¿Qué piensan? A ver, ¿alguien que quiera participar? No es correcta, licenciado. A ver, dime por qué, Flori. Hay mucha discriminación y abandono con las personas del campo. Entonces,
claro, los que tienen el poder no van a permitir que se les quiten tierras a ellos para dárselos a los pobres. Entonces, es muy difícil si los diputados, los que están en el poder no apoyan una buena reforma, nunca se podrá hablar, pero nunca se va a llevar a cabo esa distribución, ¿verdad? O ese apoyo que se necesita al campesino. ¿Qué piensan los demás compañeros? Yo siento que todavía no, porque todavía existe la relación entre el gobierno y los políticos, los políticos y las élites. Eso hace que favorezcan siempre las decisiones de los mismos, ¿verdad? De la burguesía. ¿Otro comentario, compañeros? A ver, otro comentario ahí, por favor. ¿Alguien? Liga, el problema ahí es el poder, ¿verdad? Todos luchan por el poder para tener un beneficio. Entonces, acá lamentablemente el ser humano entre más tiene, más quiere, ¿verdad? Entonces nunca va a llegar a decir, bueno, hasta aquí y pues repartámosle al resto, ¿verdad? Que no tiene, eso nunca va a pasar. Y eso, yo estaba escuchando que el ingenio, no sé si es el ingenio Pantaleón, desalojó a ciertas personas donde ellos consideran que esos terrenos son de ellos. Entonces, imagínense, el ingenio tiene demasiado extensiones de tierra. Por lo menos 300. Entonces, y ellos peleando por tal vez uno dijera, pues tal vez una manzana, ¿va? Entonces, nunca ellos van a querer, digamos, dar a los pobres, aunque sea un pedazo de tierra. Entonces, como decía también el otro compañero, eso va manejado con lo político. Entonces, sí es muy, pienso yo que es muy difícil pelear contra ellos. Ahora, pero aquí viene una pregunta otra vez para todos. ¿Y por qué Jacobo Arbenz sí lo hizo? No voy a hablar del golpe de Estado. Primero hablamos que se llegó. Miren, es importante entender la Revolución de Octubre. Por eso es que pedimos que nos acompañen a los conceptos de la marcha. No por puntos, eso no tiene nada que ver, sino por las convicciones de guatemaltecos y saber que somos un país que en la práctica no hemos alcanzado nada porque nos han sometido totalmente a escenarios que no nos permiten pensar. Porque yo aquí, ¿cuáles son las aristas que tenemos para sacar adelante el país entonces? ¿Hacer más leyes? Revolución. Que se cumplan las leyes. Bueno, y si se cumplan las leyes, ¿qué pasa? Si dice la ley, por ejemplo, en el marco de entender que la propiedad privada no puede ser transformada. ¿Se tendría que tomar por la fuerza, Lick? Hitler, si los soldados que hicieron el genocidio en los tribunales de Nuremberg decía que ellos estaban cumpliendo la ley decía que había que matarlos. Y cumplían la ley. Eso fue el argumento. Pero hicieron mucho daño a su propia patria. Quiero decir que estoy hablando ya en los tribunales cómo defenderse. Porque aquí hablamos hay que cumplir la ley, ¿ok? O habrá que transformar la ley y hacer de la ley un escenario que le permita a una propuesta interesante, bajo el marco de que existen sistemas a proponer para desarrollar el agro guatemalteco. Y uno de ellas es, por ejemplo, decía ahí Pablo, la revolución agraria. Fidel Castro eso fue lo que hizo. Hasta su propia finca distribuyó. ¿Y qué significa una revolución agraria? Es un sistema de producción, no marquen otra cosa. Porque hay también otro sistema que se conoce como la transformación agraria, ya la vamos a ver,
o la van a estudiar, porque ahí está, la tienen que leer. Hay reforma agraria integral, revolución agraria, transformación agraria y zonas de desarrollo agrario para empezar. Pero ¿cuál es la más profunda? ¿Qué es la conveniencia para este país? Si hablamos zonas de desarrollo agrario, vinculo efectivamente a que vamos, eso se planteó, por ejemplo, en el marco del gobierno de Lucas, una zona de desarrollo agrario donde conducían y urbanizaban una migración controlada de familias indígenas a una finca que se había comprado el gobierno y donde extendió 500 títulos de propiedad a 500 familias. Y bravo. ¿Se escucha, compañeros? Porque me están dando aquí que se está reduciendo. Okay. Sí, licenciado. Sí, licenciado, sí se escucha. Ok. Y bravo, decía, bravo, porque están entregando títulos el gobierno militar, pero lo que la gente no sabe es que eso fue una política conducida para comprar una finca a la par de una superextensión de tierra, una superfinca, y garantizarse mano de obra barata en forma permanente. Miren lo que se ha hecho en esta nación con el campesino y el indígena. O sea, en un planteamiento de zonas de desarrollo agrario, ahí está la zona de desarrollo agrario, pero al final hay un interés. ¿Y qué es ese marco? Pues cuando se habla efectivamente de otra contraposición como una revolución agraria o la reforma agraria integral que planteó precisamente Jacob, el decreto 900, que lo tienen que leer, se planteó. El objetivo fundamental era quitar los resabios feudales existentes en nuestra nación para hacer efectivamente que todos los escenarios del país cayeran en el marco de proletarios agrícolas. Ya no más vamos a hablar de proletarios agrícolas o campesinos con tierra, pero ya no más campesinos pobres. Porque ¿cuál es la diferencia entre un campesino agrícola, compañero? Un campesino y un obrero agrícola, perdón. ¿Cuál es la diferencia, dijimos? Se dijo que era el salario. Salario líquido. Un obrero agrícola tiene salario los 12 meses del año, pues. Vacaciones, aguinaldo, cualquier cosa. Pero un campesino pobre, la tierra que tiene es un minifundio. Y en una montaña de aquellas empinadas, unas laderas empinadas. A puro tubo tiene que trasladarse tarde o temprano en una época del año, ya sea para cosechar o prestar sus servicios, y solo trabajará 3 meses. No hay un salario permanente. Entonces, cuando se plantea este marco de conceptualizar lo que tenemos en el país, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué implica un escenario como, por ejemplo, la revolución agraria? Implica que hasta los curas tienen que estar de acuerdo con el desarrollo agrario planteado por el gobierno. Las universidades, los institutos, las escuelas, todo el presupuesto dedicado a desarrollar el marco agrarista, agroindustrial, para quitarnos esa mancha que tenemos de que no hemos podido salir del escenario primario de la producción agrícola. Todavía con la mano escarbamos los hoyos para poder sembrar, en su mayoría. No hemos pasado a la etapa industrial. Cuando otras naciones ya van por la 5ª etapa, los chinos, y nosotros todavía, pero esas son las condiciones, porque ahí alguien decía, no se puede, pero esas son las condiciones políticas impuestas después de la Revolución de Octubre.
Y hay que recordar que los 10 años de primavera se terminó o se profundizó en el cambio, porque de entradita el doctor Arévalo nos entrega un Ya estoy de nuevo, compañero, solo que por teléfono se ve, se escucha. Así es, licenciado. Sí, licenciado. Gracias. Miren, ya les di la clase, pero quería solo concluir en esto, porque sé que es una duda. ¿Será que se pueden cambiar las cosas? Y cuando yo digo, claro, pero ¿cuándo? Cuando todo el pueblo sea político. Y entendiendo la política como el instrumento fundamental para alcanzar el desarrollo y la plenitud digna de un ciudadano. Y la transformación de este país a través de ese proyecto de la reforma agraria como tal, vamos a plantear, como decía, una revolución, pero la revolución implica cambiar la conducta de personas que lleguen al Congreso. Y no me hablen ustedes de que es imposible porque otras naciones lo han hecho. Que a nosotros nos hayan acomodado con Betty la Fea y ¿cuál es la otra? La Rosa de Guadalupe. Ese es otro tema. Y lo digo con mucho respeto. Pero la búsqueda es buscar la transformación del país a través de un método democrático, participativo, como puede ser una reforma agraria, una revolución agraria, una transformación agraria como tal. Solo quiero montar ahorita, tengo incomodidad para dar la clase así. No se les olvide que lo que va a manejarse en el examen es, dijimos, la reforma agraria, la revolución agraria, todos los conceptos agrarios, pero fundamentalmente lo que va a venir en el examen es sobre el tema de la estructura agraria. ¿Qué es la estructura agraria? Bueno, ahí vamos a hablar a los terratenientes, los campesinos, los obreros. Vamos a hablar de los institutos agrarios. No es mucho lo que hay que estudiar, pero hay que estudiarlo. Y como de todas maneras, en el examen nos vamos a ver hasta el 14. Cualquier duda me lo hacen llegar por el chat, por favor.
para que podamos poder entrelazar lo que tengamos que entrelazar. Yo voy a dejar la clase así, estoy realmente con una incomodidad con el tema de la comunicación, pero así están dadas las cosas ahí. De mi parte, muchas gracias y buenas noches, y me vuelvo a disculpar por este mismo escenario. Vamos a ver si logro comprar una máquina mucho más. No se preocupe. Feliz noche, Un abrazo ahí para todos. Muchas gracias. Gracias, Luis. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Se cuidan. Buenas noches, Vic.